llamado a este tercer momento y último de este retiro virtual, no mendigues amor. Ya en la mañana no voy a retomar todo lo que hemos visto durante este día. Ya hemos visto un primer bloque sobre qué es mendigar amor, las características de quien mendiga amor, el perfil de un mendigo. Hemos hablado de cómo esta sociedad construye mendigos de amor en serie y también construye, valga la redundancia, constructores de mendigos. Y también vimos ese momento, ese vocabulario propio del mendigo y tanto también del agresor. Fue un momento como de diagnóstico. Vimos un segundo momento, bueno, mi esposa Helen estuvo compartiendo con ustedes un tema llamado Enamórate de ti mismo, buscando la raíz, las causas que nos llevan en la vida a mendigar amor. Causas, raíces que se hunden en nuestra historia, aún desde el vientre de nuestra madre, nuestra niñez. Bueno, Helen se los explicó muy bien y muy claro. Ahora, en este tercer momento, bueno, a la vez Helen les planteó esos pasos para sanar, para recuperar ese amor propio, ¿no? Ese amor a uno mismo que Dios nos da también, porque en Dios nos encontramos cuando nos encontramos con Él. Y bueno, en este tercer momento, este tercer tema que le hemos llamado Rema Mar Adentro. Muy bien, y quisiera partir de lo siguiente. No mendigar amor, decidir no mendigar amor, es decirle sí al amor de Dios. ¿Me escucharon bien? Decidir no mendigar amor es decirle sí al amor de Dios. Abrir el corazón al amor de Dios, porque cuando se ha conocido el mar, las pozas o charcos ya no te llaman la atención. Y una decisión es muy importante. Siempre me ha gustado decir que las decisiones determinan la vida, no las circunstancias. Quizás han habido circunstancias difíciles en tu historia o las hay en este momento. Pero las circunstancias no determinan la vida, sino las decisiones. Y aún más, las decisiones transforman, tienen el poder de transformar las circunstancias, de aparente fracaso en triunfo, en propósito, de libertad, de esclavitud, perdón, en libertad, de tinieblas en luz. Así que, repito esta premisa. Decidir no mendigar amor es decirle sí al amor de Dios, que nos lleva a vivir en plenitud, que siempre nos impulsa más allá. San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 20, quiero leerles, Efesios, capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente, es uno de mis textos preferidos. Dice San Pablo, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Y atención a esto, esto hay que subrayarlo. Fíjense, repito, aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. Esa fuerza que actúa en nosotros, que quiere actuar en tu vida, tiene un nombre. Dios, por supuesto. Él. Y de una manera especial, pues, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Él es, dice San Pablo, en Romanos 5:5, el amor derramado en nuestros corazones. El amor del Padre, el amor del Hijo, derramado en nuestro corazón, en nuestro interior. Y desde ahí, desde adentro, desde lo profundo, nos impulsa el Espíritu Santo para ir más allá, para trascender en la vida.
para superar los obstáculos y las limitaciones. Él tiene el poder y está en ti este poder, el Espíritu Santo, que puede y quiere hacer en tu vida cosas incomparablemente mejor de lo que has podido pedir, pensar o imaginar. Así que yo te invito a creer esto en tu vida. El Papa Francisco, en una exhortación llamada Gaudete Exultate, alégrense y regocíjense, en el numeral 34 nos dice: no tengan miedo de apuntar alto, de mirar alto en la vida. Es decir, de aspirar alto, de tener grandes sueños, grandes propósitos. Dice el Papa, no tengan miedo de apuntar alto, de mirar alto. Y nos indica la clave seguidamente en ese numeral 34. Déjate sanar, déjate liberar por Dios. Así que Dios nos quiere llevar alto, nos quiere llevar más allá a ti, cuando nos dejamos amar y liberar por Él. Así que déjate transformar y sanar por el Espíritu Santo. Cuando dejamos que esta fuerza nos transforme desde adentro, como dice Pablo en Efesios 3:20, oye, dispara nuestra vida, impulsa nuestra vida hacia la eternidad, hacia lo permanente, y no hacia lo pasajero, hacia lo temporal. Fíjense lo que dice San Pablo. Quiero leerles en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, es lo que Dios preparó para los que le aman. Porque nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu lo sondea todo, hasta las profundidades de Dios. Este texto me encanta, porque realmente nos habla de una realidad. Dios hace nuestra vida, tu vida trascendente, le da profundidad, te lleva más allá. Y hay que entender este texto en el ahora. Pablo dice que lo que ni ojo vio, lo que ni oído escuchó, lo que ni al corazón de hombre alguno ha llegado, es lo que Dios ha preparado para ti. Dios ha preparado para ti lo que ni otro ojo ha visto, ni otro oído ha oído, ni a otro corazón ha llegado. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Qué hermoso esto, ¿no? Y dice San Pablo también que el Espíritu lo sondea todo. El Espíritu nos revela estas cosas, los planes de Dios, los propósitos de Dios para tu vida. Él que te habita lo sondea todo, y me encanta esto que dice San Pablo, hasta las profundidades de Dios. Y ese es el Espíritu que está en ti, que está en mí, y que quiere llevarte hacia una profundidad en tu vida. Remar mar adentro. No les pasa que a veces nos cansamos de la superficialidad. ¿Cuánta gente vive en una superficialidad hoy? En una superficialidad. En la vida material, enfocado en el placer, en muchas cosas de este mundo. Que no es que la fe nos aísla del mundo, para nada. Para nada. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No dijo sal de la tierra, dijo ustedes son la sal de la tierra. Tienen que conservar la fe, la verdad, el evangelio, la palabra, ser testigos, sí. Y a mi esposa y a mí pues nos gusta ver televisión. Aquí está el apartamento y por allá ven la pantalla, ¿no? La pantalla, aquí está nuestro apartamento sencillo, y pues claro, nos gusta ver alguna película. Bueno, ya no tenemos Netflix, antes teníamos Netflix, ahora hay una aplicación ahí que descargamos que se llama MXL, ya le hice promoción, por Dios. Pero nos gusta ver películas, nos gusta pues compartir, disfrutar.
Pero el Espíritu Santo nos hace enfocarnos, nos hace ir más allá, trae profundidad a nuestra vida. Así que Dios ha preparado para ti lo que ni otro ojo ha visto, lo que ni otro oído ha escuchado, lo que ni a otro corazón ha llegado para tu vida. Y hay planes que el Espíritu Santo quiere revelarte, el Espíritu que lo sondea todo hasta las profundidades de Dios y quiere llevarte a esa profundidad de Dios, a esa profundidad en tu vida. Pero hay que estar dispuestos a ir a la otra orilla. Quiero ir aquí a un texto de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Nos vamos a encontrar aquel texto que nos habla de aquella tempestad que amenazaba con ahogar a los discípulos, pero sobre todo de cómo Jesús calma esa tempestad. Un texto que el Papa Francisco tomó como referencia el 27 de marzo de este año. Recordarán cuando el Papa nos regaló esa bendición extraordinaria, Urbe et Orbi, al mundo entero, a la iglesia, el 27 de marzo, en aquella impresionante escena que todos contemplamos por los medios, por la televisión, por el internet, con la plaza de San Pedro vacía aparentemente, pero nunca estuvo tan llena como ese momento. Y el Papa Francisco, ese día 27 de marzo, tomó como referencia este texto. Y hay que estar dispuestos a dejar la orilla. Ojo, para remar mar adentro hay que estar dispuestos a dejar la orilla. Quien no está dispuesto a dejar la orilla, pues no descubrirá nuevos océanos, no podrá trascender en su vida. Hay que estar dispuesto a dejar la orilla, a dar pasos, a soltar, a renunciar, a cambiar actitudes, costumbres. Sé que no es fácil, todo es un proceso, pero hay que dar pasos concretos. Y a eso queremos llegar con este tema. Así que vamos a leer el texto de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Atención, atentos. Dice la Escritura que este día al atardecer les dice Jesús: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, una tempestad, y las olas irrumpían en la barca de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa es la parte como de atrás, ¿no? De un barco, de un barco, de una barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Desde aquí les quiero dejar, amigos, al menos unos 5 o 6 consejos para pasar a la otra orilla, para remar mar adentro, para vivir el amor en plenitud, no vivir ya como mendigos, sino como hijos, no como esclavos, sino como amados por Dios, como personas que se aman a sí mismas y que deciden emprender un nuevo camino de amar, vivir como amados. Y desde aquí, dándole una aplicación en esta línea que hemos llevado hoy,
en este tema de no mendigues amor. Primer detalle, dice Jesús les dijo, pasemos a la otra orilla. Y me detengo aquí en este detalle. Pasemos a la otra orilla. Fíjense que Jesús es quien toma la iniciativa, es Jesús quien da la indicación. A ver, vamos a pasar a la otra orilla. Y ese es el primer consejo. Y ese es el primer paso que te quisiera dejar. Pasar a la otra orilla. Decide pasar a la otra orilla. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues decide tomar nuevos rumbos. Decide tomar un nuevo camino. Ábrete a nuevas experiencias de crecimiento que te ayuden a ser mejor persona. Porque la vida es novedad. Y Dios es un Dios de nuevas oportunidades siempre. Es un Dios que sabe más de levantadas que de caídas. Es un Dios que sabe más de nuevas oportunidades. Es un Dios que sabe más de salvación que de condenación. Así que este pasar a la otra orilla me habla de iniciar un nuevo camino. Y saben, esto también me recuerda a un texto del Antiguo Testamento. Cuando leo esto, pasemos a la otra orilla. Pasar, paso. Me recuerda aquella palabra Pascua, que significa precisamente paso, paso. El paso de Dios y el paso del pueblo de Egipto, de la esclavitud a la libertad, cuando tuvieron que cruzar el Mar Rojo liderados por Moisés, cuando salieron de Egipto y el faraón con su ejército venía detrás persiguiéndolos. Y me recuerda este momento donde quiero ir un instante al libro del Éxodo en el capítulo 14. Y dice la palabra en el versículo 10 que los israelitas temieron, tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, versículo 11, ¿acaso no había sepulturas en Egipto? ¿Para qué nos has traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿No te dijimos en Egipto, déjanos en paz? Queremos servir a los egipcios. Miren, increíble. Parece que habían algunos que preferían seguir viviendo en el modo Egipto, en el modo esclavitud. Y entonces le reclaman a Moisés, porque nos es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Estos no están dispuestos a cruzar el mar, a ir hacia la otra orilla. Ya están acomodados en Egipto. Pero Moisés entonces les contestó, no tengan miedo, estén firmes, verán la salvación que Dios les otorgará en este día, y a esos egipcios que ahora ven, no los volverán a ver nunca jamás. Y Moisés les habla con esta certeza, con esta convicción. Vamos a cruzar, vamos a ir hacia el otro lado. Y de hecho Dios, dice el versículo 15, ante el clamor de Moisés le respondió, ¿por qué siguen clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Fíjense, qué hermoso esto. Que se pongan en marcha. Tú alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas entren en medio del mar juntos, en pie, caminando. Oye, fíjense qué tremendo esto. En ese momento, algunos querían volver a Egipto. Tenían el esquema de Egipto en sus mentes, en sus corazones. Acostumbrados a la esclavitud, como hablamos en la mañana, nos acostumbramos a veces hasta a mendigar amor, a vivir de una forma que incluso no nos hace felices, no nos hace plenos, nos hace vacíos, nos hace vivir en desgracia. Y Moisés entonces les dice, no tengan miedo, vamos a pasar. Y Dios aquí nos muestra precisamente esta pedagogía cuando le dice a Moisés, oye, ¿por qué siguen clamando? Pónganse en marcha. Eso es lo que te dice Dios hoy, hermano y hermana. Ponte en marcha, porque el mar se abre para los que se ponen en camino, para los que se ponen en marcha.
Así que decidir pasar a la otra orilla, decidir ponerse en marcha, tomar un nuevo rumbo, tomar un nuevo camino, decidir pasar a la otra orilla, dar ese paso de libertad. Y esto implica, por supuesto, soltar. Dice la palabra, vuelvo al texto de San Marcos en el capítulo 4, versículo 35. ¿Van conmigo acá? San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Versículo 36 dice, despiden a la gente. Despiden a la gente. Y suben a la barca y se dirigen hacia la otra orilla. Fíjense, despiden a la gente. Hay algunos que les dicen, bueno, ustedes no pueden venir con nosotros. Despiden a la gente. Si quieres ir a otra orilla, vean lo que voy a decir. Hablando afectivamente, hablando en el plano de pareja, si estás en una relación, y lo voy a decir así directo, en una relación tóxica, ya con lo que te has dado cuenta hoy, si estás en un noviazgo, en una relación de esta manera, siempre hay que luchar hasta el final, si los dos quieren, más aún tratándose de matrimonios. Pero si estás en una relación tóxica y el Señor ya te ha hablado claro y quieres decidir ir hacia la otra orilla, hay que despedirse de cierta gente. Eso hicieron los discípulos. Despidieron a la gente, subieron a la barca para ir a la otra orilla. Pero no te preocupes. A veces hay que tomar esta decisión. Y cuando decimos adiós, si en el plan de Dios está para ti la familia, el matrimonio, Dios te recompensará con un nuevo hola. Con el hola que quiere realmente para tu vida. A veces nos soltamos. Nos puede pasar como aquellos hombres que se fueron a una fiesta. Entonces tenían que cruzar un lago, un gran lago, para ir al otro lado, ir a la fiesta que los invitaron. Bueno, estos dos amigos se fueron a la fiesta en su barca, dejaron la barquita amarrada en la orilla, fueron a la fiesta toda la noche y pues se pasaron en la fiesta de algunos tragos de más. Y de madrugada venían ahí tambaleándose, de regreso a sus casas, suben a la barquita y cuenta esta historia que comenzaron a remar, pero estaba muy oscuro. Oye, pasaron remando gran parte de la madrugada y cuando salió el sol y estaba todo claro y había bajado un poco el efecto del licor, se dieron cuenta que no habían avanzado ni un metro. ¿Y saben qué fue lo que pasó? No soltaron la barca de la orilla. Dios mío. Bueno, así nos sucede. Si queremos ir hacia la otra orilla, hay que soltar, hay que despedir. Amén. No es fácil, pero alcanzar la tierra prometida lleva años de desierto, muchas veces. Y para llegar a la otra orilla, pues vendrán esas tempestades también. Primer paso, decide pasar a la otra orilla. Entabla un nuevo camino, ponte en marcha. Y pues despídete de quien tienes que despedirte, es decir, suelta. Segundo paso, y voy con el texto del Evangelio, vuelvo a San Marcos capítulo 4 versículo 36, y me llama poderosamente la atención este detalle. Dice la palabra, despiden a la barca y le llevan en la barca a Jesús, como estaba, e iban otras barcas. Oigan, me llama la atención ese detalle, iban otras barcas. Que casi nunca se hace enfoque en ese pequeño gran detalle. Iban otras barcas con él. Y aquí quisiera hacer una analogía que el Papa Francisco la hizo el 27 de marzo dentro de su predicación, tomando este texto como referencia en la bendición Urbe et Orbi. Y el Papa Francisco decía que esa barca representa nuestra vida, así como de manera sencilla, que esa barca representa nuestra vida. Y nos invitaba a dejar a Jesús subir a nuestra barca. Esa barca representa tu vida. Esa barca representa nuestra vida, en la cual tenemos que invitar a Jesús a subir. Pero fíjense que me llama la atención aquí. Iban otras barcas. Anótelo bien. Iban otras barcas con él, en la barca donde iban los discípulos. Iban otras barcas con ellos.
Esa barca representa nuestra vida. ¿Qué nos dice esto? ¿No les dice algo? A mí me dice algo muy claro. Que para poder remar mar adentro y para poder llegar hacia la otra orilla necesitamos otras barcas que vengan con nosotros en esta aventura, en esta travesía. Es decir, no podemos solos. No podemos solos. Necesitamos a otros. Necesitamos a otros que vengan con nosotros. Decía el Papa Francisco en esta hermosa predicación del 27 de marzo que necesitamos remar juntos, que no nos salvamos solos, no nos sanamos solos, no nos liberamos solos, no nos restauramos solos, no nos reeducamos en el amor solos, no nos rehabilitamos solos, no podemos llegar a la otra orilla solos. Necesitamos de otras barcas, es decir, de otros en nuestra vida, en esta travesía, en este mundo que es como ese mar. Necesitamos y necesitas. Si quieres ir a la otra orilla, necesitas ayuda, compañía, guía, dirección, consejo, oración. Esas personas que te acompañen, otras barcas. Esa es la segunda clave, hermanos y hermanas, que quiero dejarles. No nos salvamos solos. Necesitamos a otros. Tercero, dice la palabra que, bueno, empezaron a remar. Y dice el versículo 37 que en esto los sorprendió una tempestad y las olas irrumpían en la barca de suerte que ya se anegaba la barca, es decir, que ya se hundía la barca. Y fíjense que los sorprende una tempestad. Van en el trayecto y de un momento a otro, versículo 37, en esto de repente se levanta una borrasca, una tempestad. Yo no quisiera engañarte, jamás. Y aquí es donde viene la tercera claridad que hay que tener presente para iniciar un nuevo camino, hermano y hermana. Y hay que tener claro que la prueba viene, la tempestad y las tempestades vienen, se presentarán. Jesús no hace nuestra vida fácil, no, pero sí nos da un sentido nuevo, una fuerza nueva, un propósito grande. Pero la tempestad viene, la prueba viene, la dificultad llega. Más aún cuando empezamos a asumir un proceso de cambio, de transformación, de renovación, de sanación. La zarandeada llega porque llega. Viene a mi mente aquel texto de San Lucas en el capítulo 22, versículo 31. Poco antes de la pasión, Pedro le había dicho a Jesús: Señor, daré mi vida por ti. Y entonces Jesús le dice: mira, Pedro, Satanás ha solicitado el zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando vuelvas, porque te irás, pero volverás. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe, es decir, volverás más fuerte. Te va a fortalecer la zarandeada. Oye, fíjate, me llama la atención la respuesta de Jesús. Jesús no le dice: pero no te preocupes, Pedro, yo me encargo de ese desgraciado, Satanás. ¿Saben qué le dice Jesús? Pero yo rogaré por ti, como diciéndole así, digámoslo así, cuenta con mi oración, Pedro. Como diciéndole: Pedrito, que Dios te acompañe, pero la zarandeada viene. La zarandeada viene porque viene. La prueba viene porque viene. La tempestad se presentará. Y eso hay que tenerlo claro. Más cuando tú inicias un proceso de cambio, de transformación. Vendrán tempestades. Jesús mismo nos dice en San Juan 16:33, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo nos dice. Es decir, en mí tienen vida, tienen aliento, ánimo. Yo he vencido al mundo, en mí vencerán. Y fíjense que cuando tú quieres ordenar tu vida,
y lo decimos desde nuestra propia experiencia, tanto mi esposa como yo, precisamente cuando tú quieres ordenar tu vida es cuando muchas veces más dificultades se presentan, pero también es una buena señal. Así que no tengas miedo, debes saber si eso nos ayuda a anticipar, a estar preparados. Pero las tempestades vienen. Y les decía, en fin, cuando uno quiere ordenar su vida afectiva, matrimonial, familiar, de noviazgo, de sexualidad, es cuando las tentaciones a veces más vienen. Cuando el mundo, el demonio se lanzan sobre nosotros. Las tentaciones para dejarnos vencer por nuestras inclinaciones. Las tentaciones a nuestros sentidos externos, internos. Pero seguimos adelante. Pero Jesús va en la barca. Eso es lo determinante. Amén. Y cuando Jesús va en la barca, como decía el Papa Francisco el 27 de marzo, no naufragamos por más tempestad que amenace con ahogar la barca de nuestra vida, con hundirla. Así que ánimo, pues las pruebas vienen, las dificultades vienen, pero no desesperes. No hay que desesperar, porque eso es lo que pasa con los discípulos. Cuando se desata la tempestad, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra en el versículo 38 que Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despiertan diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Y fíjense cómo le oran a Jesús, al pobre Jesús, le reclaman, le dicen a Jesús una palabra. Reflexionaba el Papa Francisco, cuando tú la ves desde el plano humano, normal, hiriente. ¿A quién no le duele que un ser querido, que alguien que tú amas, te reclame de esa manera? ¿No te importa mi vida? ¿No te importa? ¿No te importo? Bueno, así le dijeron los discípulos a Jesús, y a Jesús por supuesto que le importan los suyos, los amaba hasta el extremo, pero se llenan de miedo, se llenan de desesperación, y eso se refleja en su oración, en su expresión. ¿No te importa? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Oran desde el miedo. Y aquí viene el cuarto punto. Cuarto punto, ya les he dicho 3. Para remar mar adentro, para pasar la otra orilla, para salir de aquí con tareas. Es decir, que este retiro virtual no sea un evento más, una eventualidad, algo que pase sin que nada pase, sino un acontecimiento que genere decisiones, que traiga orientación, que te mueva a dar pasos concretos. Cuarta, quiero detenerme en este detalle. Jesús estaba en la popa. Ciertamente es la parte que primero se hunde, se dice, cuando un barco se hunde, una barca. Ahí está Jesús, siempre como el servidor, siempre dando la vida por nosotros, siempre cargando con nosotros. Pero también pensaba en lo siguiente, dándole aplicación en el tema que hemos reflexionado hoy. El barco tiene esas dos partes, ¿no? La popa y la proa. La proa es la parte delante de la barca, delante del barco. Y generalmente una gran embarcación, ¿no? Por ahí está el timón, o han visto esas barquitas o yates más modernos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí quiero darles el cuarto consejo. Coloca a Jesús en la proa de tu barca, en la proa de tu vida. Es decir, dale el timón, dale la dirección, que Él sea quien te dirija, Jesús. Que Él sea el Señor de tu vida, tu camino, verdad. Que sea tu Salvador, tu luz. Dale la proa, dale el timón. Dile, Jesús, pasa a la proa de la barca de mi vida. Toma tú el timón, toma tú la dirección. No es que Jesús lo va a hacer todo por ti, no, pero es que Él va a ir delante, guiándote, conduciéndote en tus decisiones, en tu vida. Por eso ese es el cuarto consejo. Pon a Jesús en la proa
de tu barca. Dale la dirección de tu vida. Hazlo el Señor. San Pablo fue uno que tuvo una experiencia y habla mucho del señorío de Jesús, y me encanta un versículo que lo resume en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículos 7 y 8, y él lo dice desde su propia experiencia. Y San Pablo dice: lo que antes para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. Todo es pérdida. En comparación, algunas versiones dicen más fuerte, todo es basura. Incluso se habla del texto original que también hace referencia a lo siguiente: todo es estiércol en comparación o ante el conocimiento sublime de Cristo Jesús, mi Señor, dice San Pablo en primera persona, mi Señor. Eso sucede cuando Jesús viene a ser el centro de tu vida, el Señor de tu vida. Jesús no te quita nada, pero Jesús, cuando viene a ser el centro de tu vida, oye, se convierte en tu única y máxima ganancia. Y cuando Jesús es tu ganancia, nunca pierdes. Y cuando Jesús es tu luz, el mundo ya no te deslumbra. Coloca a Jesús en el centro de la barca de tu vida. Es decir, que Él no sea solamente un aspecto, sino el centro. Que Él no sea una parte de tu vida, sino el todo, el Señor, el Rey de tu corazón. Porque a veces dejamos entrar a Jesús a la casa, ¿verdad? Aquí ven mi casa, ¿no? Ven mi casa, de donde vivimos mi esposa y yo. Es un apartamento pequeño, sencillo. Y bueno, aquí ven dos puertas. Por aquí hay otra, donde hay otra habitación, un estudio donde hemos estado durante la mañana y parte de la tarde. Y a veces dejamos entrar a Jesús, pero lo dejamos en la sala de nuestra casa, como un invitado. Y mantenemos otras habitaciones de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra historia, de nuestra vida, cerradas, como estas dos puertas que están cerradas. ¿Saben? Hacer a Jesús el centro de tu barca, darle la proa en la barca de tu vida, es darle lugar, es decir, que Jesús pueda ser el centro, que Él pueda entrar a toda tu historia. Ábrele todas las habitaciones de tu casa, de tu hogar, porque a veces sucede como aquí ven detrás mío, ¿no? Invitamos a Jesús y lo dejamos sentado en la sala como un invitado, mientras otras habitaciones están cerradas. Pero invitar a Jesús es abrir esas habitaciones que aparentemente están cerradas, donde todavía hay oscuridad, para que Él pueda entrar y llenarlas de su luz, de su gracia, de su amor. Así que, cuarto consejo: coloca a Jesús en la proa de tu barca. Dale el timón, dale la dirección. Vas a ver qué maravilloso es, hermanos y hermanas. Qué maravilloso es. Jesús realmente te guía en todas las decisiones, hasta las más pequeñas y cotidianas. Claro, no es que también hay que tener sentido común, ¿verdad? No le vas a preguntar a Jesús que cuál helado compras, de qué sabor. No, pero de esas decisiones existenciales, de esas decisiones determinantes, en circunstancias, en muchas situaciones, Jesús realmente guía tu vida. Colócalo en el centro. La palabra de Dios dice en Colosenses 1:15 al 20 que Jesús es el centro de todo lo creado, el centro del universo, el centro de la iglesia, que todo ha sido creado en Él, con Él, por Él y para Él, que Él es el primero en todo, dice Colosenses 1:19, y que en Él han sido reconciliadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús es el centro, el primero en todo. Oye, y te digo esta premisa: cuando colocas a Jesús en el centro de tu vida, todo lo demás empieza a ocupar el lugar que le corresponde. Porque si algo trae Jesús es orden a tu vida. Orden. Y te va ayudando en las luchas, en las dificultades, en ese camino de maduración, de perfección, como lo explicaba Helen en el tema anterior, de crecimiento. Muy bien, punto 5. Vamos al quinto punto. Para llegar a la otra orilla, ese es el tema, para remar mar adentro.
Número 5. Dice la palabra que entonces, en el versículo 39, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, una gran paz. Y les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Versículo 40. Entonces ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Oye, hermano y hermana, quinto consejo, quinta claridad, quinta clave para remar mar adentro, para llegar a la otra orilla. Ya les expliqué todo esto. Quinto consejo: ten fe. Así como lo escuchas. Ten fe. Y a mí me llama la atención aquí lo que Jesús dice. Oye, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Es Jesús quien lo dice. Jesús está diciendo que el miedo se contrapone a la fe, que lo contrario es el miedo. Claro, el miedo crea montañas, la fe las mueve. La fe derriba murallas, el miedo nos hace ver imposible el superarlas y más bien las convertimos en el muro de nuestros lamentos. El miedo cree en las mentiras del mundo, del demonio. La fe nos enfoca en quién es la verdad, Jesús, quien te revela tu verdad y tus propósitos, el sentido de tu vida. La fe, dice un amigo predicador, me gusta mucho esta definición que él hace, que el miedo es la fe en el reino contrario. Es decir, el miedo es creer más en la tempestad, en el problema, en la dificultad, en la herida, en lo malo que nos ha sucedido en la vida, que creer en quien tiene potestad sobre la tempestad, en el poder, en el amor, en la fidelidad, en la bondad de Dios. Por eso, si tú quieres emprender este nuevo camino en tu vida y dejar de mendigar amor, porque tú no has sido llamado a mendigar amor, ya se los he dicho desde el inicio, sino a vivir en plenitud. Si tú quieres emprender este camino, el quinto consejo es este: la fe. Vence tus miedos, tus temores. No tengas miedo. Cree en Jesús. Créele a Jesús. Visualiza desde ya lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Él te hace ver desde antes a dónde te quiere llevar y lo que quiere hacer en tu vida. Porque en Jesús creer es ver. Creer es ver. Ver más allá. Creer es ver. Juan 11:40 le dice a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el Papa Francisco, precisamente el 27 de marzo, en la bendición Urbe et Orbi, nos decía que el Señor, con esta expresión, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Jesús nos invita a confiar en Él. No es tanto un regaño. Algunos predican así, ¿no? Como que Jesús regañó a Pedro cuando empezó a hundirse sobre las aguas. Jesús regañó aquí a los discípulos. No, yo creo que Jesús les dijo esto con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Jesús los invita a confiar en Él. Jesús nos invita, nos decía el Papa Francisco, a confiar en Él y a venir a Él. A venir a Él, a poner nuestra seguridad en Él. Ese es el quinto paso. Solamente desde Él podrás hacerlo. Cuando entrevistaba en una ocasión a Eduardo Verástegui, allá en CNN, recuerdo una entrevista con Ismael Cala, que le preguntó: bueno, ¿y cómo haces para vivir la castidad? ¿Cómo haces? Y la respuesta de él siempre ha sido: por la gracia de Dios. Que tu fuerza, dice 2 Timoteo 2:1, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Miren, hay otro texto al cual podemos ir un momento, que está en San Mateo, capítulo 14, que nos puede ayudar a lo que significa este creer en Jesús,
a este confiar en Él, que no es simplemente la certeza de que Él existe, es algo más. Esta fe de la que les estoy hablando, de vencer los miedos, los temores, que no te paralice el miedo, que no te bloqueen tus temores, sino ten fe, pon tu seguridad en Jesús y verás su gloria. Pero es arriesgar, es lanzarse, es ir hacia adelante. Y vean lo que dice San Mateo 14, nos encontramos algo similar. Dice el versículo 22 que Jesús obligó, dice mi versión Jerusalén, me llama la atención este detalle. Me llama la atención este detalle. Jesús obligó a los discípulos, como que no querían. Y les dijo, suban a la barca y vayan por delante a la otra orilla. Bueno, sucede que se hizo de noche. Jesús oraba en el monte mientras la barca se hallaba ya lejos de tierra. Y dice el versículo 24 que empezó a ser zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, es decir, ya aproximadamente esa cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana. Cuarta vigilia, hay 4 vigilias. 6 a 9, 1, 9 a medianoche 2, 12, medianoche a 3 de la mañana 3. Y dice el Evangelio la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana. Tenían buen rato de estar ahí los discípulos. Y dice la palabra que Jesús vino sobre las aguas hacia ellos. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se llenaron de miedo y dijeron, es un fantasma. Se pusieron a gritar. Además de que tenían la creencia en el contexto judío de que las fuerzas del mal habitaban en las aguas del mar. Y que cuando había una tempestad era por las fuerzas del mal. Por eso se llenan de miedo aún más y dicen, es un fantasma. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, que soy yo, no teman. Pedro le dijo, me encanta Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Sobre las aguas, ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzó a hundirse, le gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, le sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Le dice, ¿por qué has dudado? Bueno, aquí nos muestra precisamente lo que es esa fe. Generalmente hay incluso quienes predicadores que le dan duro a Pedro aquí, qué bárbaro Pedro dudó, Pedro no confió en Jesús, se hundió Pedro. No, más bien aplaudámosle a Pedro, más bien felicitemos a Pedro, que fue el único de los 12 que dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y se lanzó a caminar sobre las aguas, mirando a Jesús, pero cuando perdió el enfoque en Jesús y se enfocó en las olas, en la tempestad, comenzó a hundirse. Pero Pedro, un hombre de fe, que se arriesga, que se lanza, eso es la fe. Eso es la fe. La fe es asumir riesgos. Incluso el verbo creer, cree. Cuando Jesús invitaba a creer, no habla de un concepto. De hecho, nunca van a encontrar una definición de fe de Jesús. Cuando Jesús habla de fe en el Evangelio, habla de acciones. Ponte de pie, levántate y camina. Por tu fe has sido sanado. A ver, comienza a hablar, comienza a ver. Jesús habla de acciones. Porque incluso creer en su raíz hebrea es correr riesgos, arriesgarse, lánzate. Por eso, hermanos y hermanas, vence tus miedos, lánzate, arriésgate. Decía San Luis Griñón, espero pronunciarlo bien, San Luis Griñón de Montfort, este gran santo mariano tremendo, cuya fiesta es el 28 de abril. San Luis de Montfort, vamos a decirlo así, San Luis de Montfort decía que si no estamos dispuestos a arriesgar por Dios, nunca haremos por Él algo que valga la pena. Bueno, apliquemos eso en la vida, en la existencia. Si quieres ir más allá, créelo, arriésgate, lánzate. Claro, pues desde la luz de Dios, con Jesús en la proa de tu barca, dirigiéndote. Y
Un texto también al que quiero ir está en San Lucas, en el capítulo 5, que nos habla también, precisamente donde viene esta expresión, rema mar adentro. En Lucas capítulo 5 nos habla de que Pedro y pues habían estado pescando toda la noche, pero no lograron nada. Jesús llega y comienza a enseñar desde la barca de Pedro. Fíjense, Jesús siempre escoge la barca de Pedro para enseñar, para predicar en esos momentos. ¿Por qué? Bueno, ya lo sabemos. Y dice la palabra que cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema o boga mar adentro, versículo 4 de Lucas 5. Simón le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes, lanzaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que todas las redes amenazaban con romperse. Hicieron señas a los compañeros de otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues, llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Versículo 8. Al verlo, Pedro cayó a las rodillas de Jesús y le dijo, aléjate de mí que soy un hombre pecador. El asombro se había apoderado de él y todos los que estaban con él a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Oye, aquí hay una gran enseñanza que la quiero concretar. Cuando digo ten fe y vence tus miedos, estoy hablando de la vida entera, ¿no? No solo en el ámbito, digámoslo así, de iglesia, no. La fe envuelve la vida entera, cobija la vida entera. Tiene que ver con la vida familiar, con la vida académica, con la vida laboral, con la vida afectiva, con la vida sexual, con tu vida matrimonial, con tu vida de pareja, con tu vida recreativa, con tu vida social, con tu vida de amistades, con tu vida laboral. La fe tiene que ver con todo. No puede haber un divorcio entre fe y vida. Por lo tanto, se trata de salir adelante en todas las dimensiones de nuestra vida. Eso es lo que quiere Jesús. Pero aquí hay algo tremendo escondido en este mensaje de Lucas 5. Pedro era pescador. Era su vida, eran sus redes, era su talento, su barca. Y Jesús llega en ese momento y podríamos decir que es el momento de más éxito empresarial en la empresa de Pedro, de pesca, de atunes y todo lo demás. Y cuando es el momento de más éxito de Pedro es cuando Jesús lo llama. Y fíjense en la reacción de Pedro. Pedro, yo lo que leo en el Evangelio es que cae de rodillas y le dice a Jesús, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Oiga, si profundizamos lo que significa esa expresión en un hombre judío, israelita, soy un hombre pecador, mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. Pecado, ¿no? La palabra pecado en griego, hamartía, no dar en el blanco, vivir sin sentido, en el vacío, lejos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, no dar en el blanco, no acertar en el propósito de mi vida y por lo tanto. Y fíjense, yo creo que la barca representa nuestra vida, ya lo he dicho. Nos lo decía el Papa Francisco también. Las redes representan ese talento de Pedro de pescar, su oficio, su profesión, lo que hace. No sabía hacer otra cosa. Pero sin embargo, ¿saben qué pasaba con Pedro, hermanos y hermanas? Pedro, a pesar de que en ese momento pudo haber dicho, ¡wow! Alegrarse, es el momento más grande de mi profesión, es el momento más grande de mi vida. ¡Qué pesca! Ahora sí, salimos de la pobreza, ahora sí, salimos adelante, ahora sí puedo comprar la mejor barca. Pero saben, como que en Pedro
a pesar de ese momento exitoso, Pedro da a entender que él siente que su vida no tiene propósito, sentido, que está vacío. Y por eso le dice a Jesús, cayendo de rodillas: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pero ¿saben qué hace Jesús? Y esto es lo que quiere hacer Jesús contigo, lo que hace en nuestra vida. Jesús le dice: Pedro, eres un hombre talentoso, eres un hombre capaz, arriesgado, me gustas, Pedro, me gusta tu actitud. Y Jesús, que conoce el vacío de Pedro, aún el vacío de su corazón, de su alma, le dice, pero de ahora en adelante serás pescador de hombres. Fíjense que le dice: serás pescador. No le dice: ya no vas a ser pescador, ahora vas a pescar algo más grande que peces, vas a pescar almas, vas a pescar corazones. Y Jesús entonces le da sentido, propósito a la vida de Pedro. Más allá de sí mismo lo hace mirar con trascendencia. Serás pescador de hombres, vas a ayudar a muchos, vas a servir a muchos, vas a sanar a muchos, vas a liberar a muchos, Pedro. Porque cuando el Señor te sana, te hace capaz de ayudar a otros que han pasado lo mismo que tú has pasado, porque el sano sana. Y Jesús le da propósito y sentido. Ahora entiendo a Pedro. Pedro era un apasionado por Jesús. Pedro era un enamorado de Jesús. Tanto que cuando muchos le dejaron, dice San Juan 6:69, Pedro dijo: aunque todos se marchen, ¿a quién iré, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Pedro le dijo a Jesús: yo daré mi vida por ti, antes de la pasión, y ciertamente lo negó, pero es que aquella situación le superaba, no estaba quizás preparado en ese momento. Después sí daría la vida por Jesús. Pero Pedro lo decía, siento yo, y me atrevo a decirlo con un corazón sincero: Pedro amaba a Jesús. Por eso aquel encuentro en San Juan 21 es tremendo y tiene un gran sentido, porque están allí en la barca y Jesús aparece en la orilla a lo lejos. No les dice nada, pero el discípulo amado lo reconoce, es el Señor. Pedro le había dicho a los discípulos: vamos a pescar. Y dice la palabra que Pedro, al escuchar es el Señor, se lanzó inmediatamente al agua, comenzó a ir hacia Jesús hasta que su vestido, su capa, el agua se la quitó y llegó desnudo hacia Jesús. Pedro amaba a Jesús. Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y Pedro responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Jesús le da sentido a la vida de Pedro, le da propósito. Jesús le da sentido y propósito a tu vida. Y ese sentido y propósito tiene que ver no solo que vivas para ti mismo, sino cuando desde lo que Jesús hace en nuestra vida salimos hacia los demás. Ya no somos mendigos de amor, ahora somos hombres y mujeres desbordados en el amor de Dios hacia los demás. Qué hermoso, ¿no? Así que atrévete a ir hacia la otra orilla. Les hablé desde este texto de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, 5 claridades, 5 pasos. Pasemos a la otra orilla, es decir, inicia un nuevo camino, ponte en marcha, despídete, suelta, deja lo que tengas que dejar. 2, iban otras barcas con ellos, es decir, la barca representa tu vida. Necesitamos a otros, no vayas solo, necesitamos la ayuda, la compañía, la guía, la dirección. Nos salvamos, nos sanamos, nos liberamos junto a otros. 3, la prueba viene, la dificultad viene, la tempestad se presenta en el camino, pero no desesperes. Jesús va en la barca de tu vida, y si Jesús va en la barca, no naufragamos. 4, coloca a Jesús en la proa de tu barca, es decir, al frente, dale el timón, dale la dirección, y Él va a ver
vas a ver que va a guiar las decisiones de tu vida. Y 5, ten fe. Y ya vimos lo que es esta fe: arriesgar, lanzarse, vencer el miedo, contraponerse al miedo, a tus temores, enfrentarlos y, enfocado en Jesús, vencerlos. Él, que nos invita a remar mar adentro, así como lo hizo con Pedro, le da sentido, propósito, profundidad a tu vida. Porque tú y yo no hemos sido llamados a mendigar amor, hemos sido llamados a vivir en plenitud. ¿Qué te parece si oramos en este momento, hermanos y hermanas? Yo voy a invitar a mi esposa, que está por acá, para que me acompañe a orar con ustedes un momento. ¿Les parece? ¿Les parece, hermanos y hermanas? No te vayas, quédate por acá y oramos un momento. Te damos gracias, Señor Jesús. Bueno, aquí estamos, aquí está mi esposa. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a mi esposa que pueda iniciar este momento de oración. Ha sido un día maravilloso este retiro virtual. Y miren, quisiéramos anunciarles que vamos a estar haciendo más cosas y podemos anunciar desde ya el retiro Amados. ¿Te parece? Sí, ya lo anunció. El 13 y 14 de junio, hermanos y hermanas, 13 y 14 de junio, van a ser 2 días. Vamos a tener un retiro de sanación llamado Amados. Amados se llama el retiro. Vamos a tener también otros invitados, predicadores, para este retiro 13 y 14 de junio. Anota la fecha, 13 y 14 de junio, retiro de sanación Amados. Les vamos a estar pasando la información y antes, pues vamos a seguir compartiendo en la página Sin Castidad No Hay Santidad. Invite a otros a ser parte de este grupo público. También les invitamos a visitar nuestra página, un proyecto Francisco, Javier y Helen in Life, que significa en vivo, en vida. Es un concepto, una página que hemos transformado, que se llamaba Amor Auténtico, y le hemos dado este nuevo concepto. Visítenla también, así se llama, Francisco, Javier y Helen in Life. Y bueno, ahora que Francisco lo dice, hoy precisamente vamos a, bueno, parte del proyecto de Francisco, Javier y Helen in Life, la idea es ir compartiéndoles un poco de nosotros. Precisamente hace como unos minutos publiqué una historia, es parte de la historia de mi vida, pero así en rapidísimo, porque pues no puedo contar todo. Pero también dentro de, bueno, hoy comento yo, hoy hice una publicación con parte de mi historia para que nos conozcan un poco más y para que vean que no somos así como santos, ¿verdad? Que nos ven aquí así, no, tenemos pues nuestra historia de vida. Y de aquí a unos días también, pienso que como el lunes por ahí, Francisco publicaría la de él. Pero para que nos sigan, denle like a la página Francisco, Javier y Helen in Life y ahí nos van a encontrar. Y acabo hace unos minutos publicar pues parte de mi historia para que nos conozcan un poquito más, me conozcan a mí y pues a veces no da tiempo, ¿verdad? En estos espacios de contar todo, pero hay medios que podemos utilizar. Entonces estar bien atentos también a esa página, igual aquí en Sin Castidad No Hay Santidad vamos a seguir compartiendo artículos, imágenes. La idea es evangelizar, llegar a muchos que como nosotros algún día necesitaban escuchar que había un Dios que les amaba y que nuestra historia no tiene que anclarse al pasado, que podemos, como ya en el tema de Javier nos decía, avanzar, caminar hacia adelante, cruzar ese mar y dejar esos egipcios atrás, ¿verdad? Que Dios realmente tiene propósitos para nosotros. Gracias por estar acá y vamos a orar. No se vayan, que viene la mejor parte, que es estar con el Señor en oración. Así que espera noticias, compartan esta transmisión y los temas de hoy aún más, que llegue a más gente. Y ahí donde estás, este es el momento de pedirle a Dios que todo lo que hemos visto hoy, lo que hemos ido escuchando, lo que hemos ido compartiendo, se haga realidad.
se haga vida, porque la palabra de Dios nunca vuelve a Él vacía, sin llevar a cabo el propósito con el cual ha sido pronunciada, dicha, con el cual ha venido del cielo para ti, para nosotros hoy. Así que déjate amar por Dios en este momento. Él conoce tu historia, conoce lo que has vivido, y dile a Jesús: Señor, tú que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, te abro mi corazón. Te abro las puertas de mi casa, de mi hogar, ahí donde estás. Dale espacio a Jesús, dale lugar a Él, pero sobre todo en tu corazón, en tu interior. Dile a Jesús: entra Jesús, a mi corazón, a mi mente, a mi interior, donde están mis recuerdos, mis sentimientos, mis afectos, mis heridas, y pasa sanando mi vida, pasa tocando mi historia, pasa liberando, rompiendo mis cadenas. Dile al Señor en este momento: pasa sanando mi vida. Pasa sanando mi ser. Espíritu Santo, lléname de ti. Dile al Espíritu Santo: lléname de ti. Haz tu obra en mí, Espíritu Santo. Resucítame, Espíritu Santo. Señor Jesús, pasa sanando, tocando. Pasa sanando Jesús. Señor. mi vida. Pasa sanando nuestra historia. Pasa sanando, Señor, mi ser. cada hecho, cada evento, cada momento Pasa sanando en los mi cuales vida. quizás hemos sido heridos en el amor. Pasa sanando Pasa sanando cualquier recuerdo, hecho que hizo que se dañara nuestra imagen, nuestro valor, que quizás nos hizo mendigar amor en algún momento. Jesús, tú pasas sanando esta tarde, tú pasas tocando nuestra historia, no con un dedo acusador, sino con tus brazos de amor. Pasas sanando, Señor, pasa dándonos libertad para amar, para mirarnos con amor. Pasa, Señor, pasa sanando nuestra historia, nuestra vida, lo que somos, Señor. Toda idea o concepto que hayamos consentido, Señor, que es contrario a lo que tú miras en nosotros, pasa sanando, Señor. Pasas llenando, Señor, si en nuestro hogar, aquí en el corazón, en el hogar de nuestra alma hay vacío, pasa tú llenándolo con tu Espíritu Santo. Donde quizás ha habido ausencia de un amor no correspondido, ausencia de un papá que se fue de la casa, ausencia de afectos que no fueron correspondidos por las personas que debieron amarnos. Pasa llenando con tu Espíritu Santo todo vacío de nuestro corazón, Espíritu Santo. Pasa sanando, pasa liberando, pasa dándonos la libertad de hijos de Dios. Señor, no queremos ser mendigos, esclavos de afectos, de amor de otras personas. Hoy queremos la libertad de hijos de Dios. Pasa sanando, Señor, dándonos libertad. Libéranos de cualquier esclavitud del pasado, cualquier ancla que quiso anclarnos al pasado, a la historia, quizás de dolor o que nos afectó. Pasa, Señor, trayendo tu libertad, tu sanación. Pasa por los hermanos que están aquí en esta transmisión, que están ahí en sus hogares. Señor, porque en ellos ves una obra valiosa, don tuyo, origen tuyo, esencia tuya, la ves ahí, Señor. Pasa sanando, pasa llenando con tu Santo Espíritu.
Pasa, Señor. Pasa, te entregamos nuestra vida. Te entregamos nuestro interior. Te entregamos lo que somos. Pasa, Señor. Pasa, Señor. Deja que el Señor se mezcle en tu historia en este momento. Y que su amor fluya en tu historia. Señor, como solo tú puedes y sabes hacerlo, haz nuevas todas las cosas. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas que está unido a este momento de oración. Espíritu Santo inunda, Espíritu Santo llena. Y yo te invito a creer en lo que Jesús está haciendo en tu vida en este momento, ahora. Porque casi siempre pensamos en el ayer, en lo que ayer Dios hizo, dijo, prometió. O en el mañana, en lo que vendrá, en lo que anhelamos, en lo que esperamos. O yo siento que hay personas en esta transmisión que hablan de las maravillas que Dios ha hecho en la vida de otros, pero no creen que Dios pueda hacerla en sus vidas. Dios puede hacer maravillas en tu vida. Dios tiene para ti cosas que ni otro ojo ha visto, ni otro oído ha escuchado, ni a otro corazón ha llegado para ti. Para ti. Ábrele tu historia y dile: Jesús, gracias porque me estás sanando. Haz esa proclamación de fe. Gracias, Jesús, porque me estás restaurando. Gracias, Jesús, porque me estás levantando. Ya no le digas levántame, restáurame, sáname. Dile en este momento: gracias, Jesús, porque me estás sanando. Gracias porque me estás liberando. Gracias, Jesús, porque me estás restaurando. Tú me estás sanando, Jesús. Gracias, Jesús. Proclámalo. El temor se va. El miedo se va. La soledad se va. El Señor sana a muchas personas de depresión en este momento, de tristeza en su corazón. En el nombre de Jesús, proclámalo. Recibo libertad, recibo sanación. En el nombre de Jesús. Jesús, me estás tocando. Y proclámalo con certeza. Jesús, y recibe el toque de Jesús. Me estás sanando. Jesús, Jesús, me estás librando. Jesús, Gloria Jesús a Dios. está sanando de soledad, de personas que tenían pensamientos de muerte, de suicidio. Jesús libera y te llena de ganas de vivir. Te envuelve, te rodea con el poder de su resurrección. Y proclámalo: en el nombre de Jesús recibo libertad, sanación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibo libertad. Y quizás yo siento en el corazón que quizás hay alguien siguiendo esta transmisión y en su historia era una persona muy alegre, que pasaba alegre, que sentía que su vida pues tenía sentido, pero entró en alguna relación de noviazgo que le ha marcado, y a partir de esa relación, de esa ruptura, ha venido sintiendo decaimiento, desánimo, cierta depresión, y le ha preguntado a Dios: ¿por qué me siento así? ¿Por qué no puedo salir de esto? Si usted está aquí en esta transmisión
oración y usted se identifica con eso, yo le invito a que crea lo que dice este canto. Jesús me está sanando. Jesús me estás tocando. Jesús me estás librando, me estás sacando adelante. Me estás ayudando. Y cree lo que dice este canto, pero dilo para ti con tus palabras. Jesús me estás sanando. Jesús me estás tocando. Y me estás librando, Jesús. Me estás levantando. Y afírmalo ahí en tu oración con el Señor. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Yo te invito a enfocarte en Jesús. Mira a Jesús, piensa en Jesús. Él es más grande que tu dolor, es más grande que tu enfermedad, es más grande que tu herida, que lo que te han hecho. Él es más grande que tu aparente fracaso. Pronuncia el nombre de Jesús, que es más grande que tu pecado, que ese vicio que te sientes te encadena. Jesús es más grande que la tempestad que estás viviendo en este momento en tu casa, en tu familia. Mira a Jesús, pronuncia el nombre de Jesús y proclama: Jesús, me estás liberando, Jesús, me estás levantando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás llenando de sentido, de propósito. Por eso te damos gloria, por eso te damos alabanza. Por eso te exaltamos, Jesús. Alabanzas al Rey, alabanzas al Señor. Tú te coronas como Señor de nuestra vida, Jesús. Te hacemos el Señor, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, Señor, por lo que haces. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Rey de los cielos. El Señor de todo amor, de toda misericordia. A ti te alabamos, a ti te adoramos, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande, porque tu amor es grande por nosotros. Te adoramos, Señor. Te alabamos, te ensalzamos, te rendimos todo a ti, Señor. Nuestro corazón se alegra, se levanta en adoración, en alabanza. Gracias, Señor. Gracias porque tu gracia viene a cubrirnos, porque tu gracia viene a darnos esa armadura para continuar, para luchar, porque tu gracia viene como ese escudo a defendernos, a librarnos. Gracias, Señor, gracias, gracias, te adoramos y adórale ahí donde estás, adórale a Jesús. Ahora dile a Jesús: tú que lo llenas todo, tú que lo cubres todo, sopla tu aliento en mí. Deja que Jesús llene en este momento. Él ha liberado, Él ha sanado, Él ha arrancado, ha quitado. Incluso hay personas, yo siento que el Señor les ha hablado hoy tan claro, que han llegado a esta transmisión y el Señor les está moviendo acerca de tomar decisiones, de soltar, de dejar. No tengas miedo de despedirte, de soltar, de dejar y dejar que Jesús suba en la barca de tu vida para que te lleve a una nueva orilla. Y deja que Jesús en este momento sople sobre ti aliento de vida nueva. Sopla, Señor. Sopla, Señor. Sopla tu aliento, Jesús. ¿Y sabes qué significa que Jesús sopla aliento? Que está cerca de ti, está a tu lado. Porque yo solo percibo el aliento del otro estando cerca. Y Jesús sopla aliento de vida sobre ti.
aliento de Dios también nos empuja hacia adelante. Es como ese empuje del Espíritu. Recibe ese aliento para que sientas ese empuje del Señor. No obligado, sino que nos invita a caminar. Ese empuje del Espíritu. Ven, soplo de Dios, que queremos caminar, que queremos avanzar. Ven, Espíritu, soplo de Dios. Como el barco que necesita también de ese viento para caminar hacia adelante. Ven, soplo de Dios, sopla en nuestra vida, sopla tu aliento. Sopla, Señor, sopla, sopla tu aliento. Desciende, inunda, te rodea, te envuelve el Espíritu de Dios. Aquel que da vida, que dio vida a los huesos secos, hoy te da vida, hace fluir vida en tu corazón, en tu interior, en tu ser, en tu historia. Invita al Espíritu Santo a tu casa, a tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Y el Señor está sanando y ha sanado de apegos a relaciones pasadas. El Señor libera tu mente, tu memoria, tu interior. No es que eso se va de tu memoria, pero ahora lo recuerdas con paz, hay libertad. Espíritu Santo, tú que lo llenas todo, tú que lo envuelves todo, Señor y dador de vida, sopla tu aliento. Trae lo nuevo para mi vida, díselo. Haz nuevas todas las cosas. Hay nuevos comienzos para tu vida, hay nuevas oportunidades. Bendito seas. Gracias, oh Dios, porque hoy me visitas. Porque hoy visitas mi casa, mi hogar, mi vida, mi matrimonio, mi familia. Dale gracias. Gracias, gracias, gracias. Ha sanado también de culpa. Hay personas que sentían mucha culpa en su corazón, en su interior, y el Señor Jesús les ha llenado de su perdón, de su amor, y hay paz, hay paz. El Señor ha sanado de ansiedad, de angustia, y hay personas que experimentan paz, tranquilidad en este momento como nunca antes. Es el Señor. Te ha liberado, te ha sanado. Dale gracias. Dale gracias a Él. Toca, Jesús, también los enfermos físicamente. Hay personas que el Señor en esta transmisión, de manera real, ha sanado físicamente. Tenían alguna dolencia en este momento y pueden percibir que no está ya esa dolencia física.
Y si tú quieres compartir ese testimonio, compártelo para gloria de Dios y edificación de la fe de los demás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quizás también hay hermanos que han estado conectados hoy acá y que han sentido inseguridad de lo que se vislumbra a futuro, de tantas cosas, ¿verdad?, que pueden quizás pensar con la situación de sus países y con lo que está atravesando el mundo, como han sentido inseguridad de lo que se vislumbra a futuro. Eso es como lo que siento en mi corazón. Y pues el Señor también, a través de este encuentro, ha querido que tengas paz, que te enfoques en Él y que Él tiene el control del futuro, de lo que vendrá. Y sus planes son mejores que los nuestros y se realizan. Amén. Damos gracias al Señor por lo que ha hecho este día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, compartan sus testimonios, déjenos sus comentarios. Y para nosotros ha sido una bendición hoy. Así que, hermanos y hermanas, esperen noticias. Recuerden el retiro de sanación Amados, 13 y 14 de junio. Vamos a tener invitados. Va a ser un tiempo especial, 13 y 14 de junio. Estamos preparándolo de la mejor manera. Vamos a prepararlo de la mejor manera. Esperen otros talleres, conferencias en estas próximas semanas para matrimonio, sobre noviazgo, sobre diferentes temáticas. Es más, si quieren sugerirnos temas, déjenlo en los comentarios. Si usted sugiere algún tema que podamos tratar en este tiempo. Así que ánimo, adelante. Somos amados de Dios. Así que, bueno, ha sido un gusto recibirlos en nuestra casa, en nuestro hogar, acá en Guadalupe, San José, Costa Rica, con mi amada esposa, Helen. Así que Dios les bendiga y un saludo a todos, un abrazo a todos. Gracias por estar conectados, gracias por vivir este retiro con nosotros, gracias por hacernos parte de sus hogares también, porque aunque sea así virtual, estamos en la casa de ustedes compartiendo todos estos temas y por estar acá con nosotros y querernos a la distancia de esta manera también. Y bueno, Dios nos ama, así que sigamos dejando que Dios construya en nosotros historias de vida de plenitud, historias de amor, que no significa ausencia de dificultades, pero que Dios nos pueda dar esa vida plena, no como una felicidad que pinta el mundo, sino la felicidad que va más allá, que es la felicidad del cielo, de la plenitud, de la santidad. Así que sigamos siendo pues esos santos en construcción y que Dios nos regale todas las gracias para seguir adelante, para luchar, para mantenernos. Oren por nosotros, por nuestro matrimonio, por nuestras familias. Nosotros oramos por ustedes. Les queremos. Déjenos ahí, ¿verdad? Si fue importante para ustedes, si les sirvió, ahí nos están escribiendo. Ivonne Hernández desde El Salvador. Ahí escríbanos, no salgan sin despedirse. Es de mala educación, diría mi mamá. ¿Desde dónde han estado? Y déjennos su testimonio escrito. Si quieren enviarle un mensaje personal, también lo pueden hacer a través del grupo Sin Castidad y Santidad. Invitemos a otros a ser parte del grupo, a otras personas, independientemente su credo, no, este grupo es abierto para todos, ¿así? Nos basamos a en René, Ajá. Alondra, Maribel, les queremos, Alexander Madrigal, Carlos Manuel Reyes, Cristian Balcázar, Jenny Zúñiga, dice que llegó al cierre, qué dicha Jenny, te queremos. Ilse Torres, Hilda Hernández, gracias, hasta Guatemala, Hilda. Yanoris, un abrazo nicaragüense. Lorena Morera, Hola, hasta Lore, Grecia. un abrazo. Lore, tanto tiempo. Escríbenos al celular, por favor. Yerlin,
Dalis Necesitamos dice verlos. también, José Pérez. El Desde Salvador. Pavas, Costa Rica, dice Jenny. Desde la capital del mundo, Pavas. Lupita, Joana. Gracias por los mensajes que ahora los leemos ya con más detenimiento ahorita, pero gracias a todos los que se han conectado. Los mensajes nos motivan a nosotros también. Mónica, excelente, un abrazo. A todos, Tijuana, por ahí dicen, Anaí. Bueno, muchas gracias a Mildred, un abrazo. Hasta Toluca. Saray Flores, Tijuana. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Por que aquí. Dios les bendiga. Por aquí continuamos en lo propio del hogar, lo propio de la casa. Así que nos seguimos encontrando, nos seguimos viendo. Gracias. Chao, los queremos.